Bueno, tengo otra entrevista esta mañana, ya siendo las 7:09 de la mañana. Me acompaña la doctora Angelis Santamaría, porque vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, pero que se habla muy poco y que quizás tengamos muy pocos conocimiento sobre este tema, y es los cuidados paliativos en diferentes pacientes. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros, un gusto que esté aquí. ¿Y qué son esos cuidados paliativos para que todos podamos entender, doctora? Bien, primeramente muchas gracias pues, por la oportunidad. Para nosotros puedo hablar en nombre pues básicamente de todos aquellos que, siendo personal de salud, pues actualmente trabajamos como paliativistas o en cuidados paliativos, en nombre de los familiares de los pacientes y en nombre de los pacientes también agradecer el espacio, porque esto nos permite pues ampliar la educación a la población. Bien, a manera de concepto, los cuidados paliativos, pues podríamos definirlo como esa parte de la medicina o esa área de la medicina que básicamente se encarga, mediante un enfoque holístico y multidisciplinario, de apoyar a todo aquel paciente y sus familias que están pasando por una situación complicada a raíz de un diagnóstico de una enfermedad que ya está muy avanzada, enfermedades que son potencialmente mortales para la vida, y que involucran evidentemente en el transcurso de su desarrollo síntomas que van a conllevar sufrimiento para el paciente, dolor, y por ende también se va a ver afectada a la familia. Nuestro principal objetivo o el enfoque principal es paliar y disminuir estos síntomas al máximo para intentar que ese paciente tenga calidad de vida hasta el último momento, independientemente de la condición social, económica del paciente, y por ende también ayudar a educar y acompañar en el proceso a estas familias, porque es algo sumamente difícil. ¿Solamente son para estos cuidados para pacientes ya en su fase terminal? En realidad existen criterios para saber cómo identificar tempranamente u oportunamente el momento exacto en el que el paciente tiene que ser ingresado a una unidad de cuidados paliativos, porque se va a ver beneficiado de esto, ¿no? Cabe destacar también que no es únicamente para pacientes oncológicos como siempre se Sí. tiene en mente. Tú asocias cuidados paliativos con la muerte y eso es algo que hay que cambiar. Hay que entender que cuidados paliativos afirma la vida, eso sí, aceptando que la muerte es un proceso natural de estar vivo. Pero evidentemente no solo los pacientes oncológicos se van a ver beneficiados. Hoy en día existen muchas patologías, incluso te podría mencionar 3 de cada especialidad de medicina por bajito, ¿no? Que en algún punto al avance de la enfermedad va a tener criterios de terminalidad de esta enfermedad, independientemente del manejo que se le dé, porque ya no existe algo curativo para ofrecer a ese paciente, ¿no? Y para esto pues utilizamos escalas para poderlos clasificar y adaptarlo a nuestro medio, a nuestro entorno y a nuestra población. ¿El Alzheimer entra aquí? Sí, por supuesto que sí. De hecho, dentro de las patologías no oncológicas, que son amplias, existe algo que se llama trastornos neurocognitivos mayores, y ahí abarca una gran cantidad de patologías, dentro de estas el Alzheimer, el Parkinson, pacientes con secuelas de, por ejemplo, eventos cerebrovasculares que quedan encamados con pérdida de la funcionalidad y que sabemos que en el paso del tiempo va a traer recaídas, que a su vez gran parte de lo que beneficia que se desarrolle un buen plan de cuidados paliativos es que al llevar ese paciente de forma correcta, minimizar sus síntomas, mantener todo bajo control dentro de lo posible, siempre en conjunto con el médico tratante, pues se beneficia que no recaiga tanto al hospital. La educación al familiar es importantísimo. De hecho, te podría mencionar otras patologías, por ejemplo, los pacientes con problemas pulmonares, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, cuando ya hay un porcentaje muy afectado a nivel del corazón, los pacientes en enfermedad renal en estadios avanzados o aquellos que no son candidatos, por ejemplo, a un programa de hemodiálisis, entre muchas otras cosas más. Pacientes encamados que simplemente es su movilidad, pero que no tienen ninguna otra patología, también entran los cuidados paliativos aquí. No necesariamente, usualmente tú tienes que tener una patología de base por la cual entras a cuidados paliativos. Existen muchas personas que incluso van a quedar encamadas hasta jóvenes por diferentes cosas, traumatismos o accidentes, y no tienen por qué entrar, ¿no? Eso habría que estudiarlo bien para saber cuándo referir y si tiene criterios para ingresar. Pero el encamamiento como tal, únicamente, sin ninguna patología agregada o complicación, no es un criterio específico. Ahora, para eso también existen programas a nivel nacional
que ofrecen ayuda a estos pacientes encamados, por ejemplo el SADI, que es un programa pues, del cual se benefician estos pacientes y que también es un aporte dentro de lo que vendría siendo cuidados paliativos, es casi una mancuerna también. ¿Por qué se crea estos cuidados paliativos? ¿Cuál es la finalidad? Porque hemos hablado de llevar ese acompañamiento, pero más de allí, de cómo saber cuidarlo, cómo saber manejar la situación, porque el que no ha tenido un paciente o una persona con estas enfermedades o con estas situaciones, no saben qué es lidiar y viven bajo un estrés. Así es. De hecho, cuidados paliativos, mira, es curioso porque en la medicina cuidados paliativos es tan viejo como la medicina misma, como el inicio de la medicina misma. De hecho, Hipócrates, que fue por quien nosotros como médicos todavía hoy en día hacemos el juramento hipocrático, era un gran paliativista no reconocido como tal, o nunca identificado como tal, pero él en sus tiempos, cuando la medicina no era, por decirlo así, teníamos tantos avances en nivel curativo, tantas opciones en opciones quirúrgicas, para eliminar, por ejemplo, cáncer, tratamientos para poder curar al paciente. Hoy en día sí contamos con eso, pero que en aquel entonces no podías perder el enfoque paliativo, porque tú curabas hasta donde podías. Y él tenía una frase muy singular que a mí me gusta que la gente conozca, en donde él decía, curar algunas veces, aliviar frecuentemente, pero acompañar y confortar al paciente debe ser algo que los médicos no podemos perder de vista y hay que hacerlo siempre. Entonces, cuidados paliativos surge no solo en Panamá, eso es en todo el mundo, a raíz de la necesidad de acompañar al paciente y de aliviar síntomas, sobre todo el dolor. Hay pacientes que sufren dolor severo. Es un dolor que incluso nosotros conocemos como dolor total, en donde el dolor va más allá de lo físico. Las alteraciones emocionales, la parte personal con su familia, cosas que quedan en el aire cuando a ti te dan un diagnóstico terminal. Y estos pacientes se sienten abandonados, fuera del sufrimiento físico que muchas veces pasan callados en casa sin pues consumir algún tipo de medicamento o adquirirlo porque piensan que literalmente pues ya no hay nada que hacer por mí y en realidad eso es muy diferente. Entonces en cuidados paliativos no solo es la educación y el acompañamiento, sino paliar esos síntomas. Nosotros nos encargamos mucho de la parte del dolor, el manejo y el control del dolor. Evitar que estos pacientes pasen por dolor, buscar o acoplar los medicamentos adecuados que funcionan para cada paciente y en los síntomas de agonía hacer las intervenciones pertinentes para evitar que este paciente pase una muerte dolorosa o agónica, como es algo, de hecho paliativos es un derecho al que tenemos pues todos, ¿no? Contar con esa opción de servicio. Esto, para estar claro, doctora, no tiene nada que ver con psicología. No. De hecho, involucra psicología porque es un enfoque multidisciplinario. Vas a ver que el equipo de paliativos están los médicos para la parte del manejo terapéutico, hablamos de farmacológico, tenemos personal de farmacia, también tenemos personal de nutrición que nos ayuda al aporte de la nutrición, tenemos personal de fonoaudiología que nos aporta también su conocimiento, trabajo social y la parte de salud mental que es totalmente aparte, que vendría siendo psicología y psiquiatría, pero es un enfoque completo. Y fuera de eso, saber que en muchos casos, así tal cual funcionan las patologías crónicas, que hoy en día cada vez van a ser más, estas patologías al inicio, evidentemente el enfoque curativo va a ser mucho. Eso es una gráfica bien bonita que explica esto. Empezamos por el enfoque curativo cuando vemos que ya nos quedamos en qué poderle ofrecer al paciente, porque la medicina no es mágica, tiene sus limitantes. Llega un punto en donde hay que saber identificar dónde empezar a meter lo que son los cuidados paliativos. Trabajar al paciente, controlar más síntomas, enfocarnos en lo que es prioritario para controlar esos síntomas, ¿no? Y que el paciente tenga calidad de vida, o sea, que hay que ver al paciente como un todo, más allá de que sea una enfermedad. Entonces, que el paciente pueda tener calidad de vida pues hasta el último momento. ¿Y esto no bloquea, no impide o no es que tenga que dejar de ir a ver a mi médico de cabecera, el que me atiende? Eso es importantísimo que se tenga en mente. O sea, el enfoque de cuidados paliativos no elimina el resto del proceso que se hace, ¿sí? Pero está pues muy claro y ya comprobado en diferentes estudios de muy alto nivel que en aquellas patologías en donde tú como médico no refieres tempranamente ante un paciente al que ya no tenemos un margen curativo que ofrecer, a cuidados paliativos, el sufrimiento en las etapas terminales de esa enfermedad
no va a ser paliado, no va a ser llevado por nadie y ese paciente va a sufrir más. Entonces eso es algo que hay que intentar evitar, pero no se elimina en ningún momento hasta que ya sea evidentemente una etapa totalmente terminal de la vida, algún tipo de intervención. El resto de las intervenciones médicas van de la mano, ¿no? Y evidentemente van disminuyendo con el paso del tiempo. Cada patología es distinta, ¿no? Pero aquí hemos hablado mucho del tema del Alzheimer, una enfermedad que todavía no se tiene medicamento, no se tiene cura, eh, y que se dice, doctora, que afecta más al familiar que al propio paciente. ¿Cómo es la intervención aquí de los cuidados paliativos? De hecho, sí, tal cual. Patologías de este tipo de trastornos neurológicos, por la forma en la que se presentan para los familiares, va a ser muy agobiante, ¿sí? Van a haber muchos de estos pacientes en que, como tú mismo lo comentaste, no se va a presentar de la misma forma en todos los pacientes, van a tener síntomas diferentes, ¿no? Y con el paso del tiempo hay que ir intentando acaparar cada uno de estos síntomas para manejarlos. Hablamos de aquello que podemos ofrecer a nivel farmacológico, medicamentos que se puedan ofrecer para paliar esto y mejorar su calidad. Pero a nivel de la forma integrativa, evitar que estos pacientes tengan, por ejemplo, cuando ya entran en procesos de encamamiento o procesos de dificultad para comer, intentar identificar cuándo eso está ocurriendo para no tener complicaciones asociadas, porque se puede hacer con tiempo. Pacientes que sabemos que van a caer en encamamiento y que producen un encamamiento, las complicaciones de un encamamiento. Vienen las úlceras, vienen las lesiones por presión en piel, las infecciones a raíz de esto, vienen los procesos de broncoaspiración porque ya llega un punto en que no pueden tragar la comida como es. Entonces, saberlo identificar al momento exacto y tratarlo con anticipación y manejarlo va más allá de lo farmacológico y lo médico, que también nos compete, pero es parte de lo que nosotros hacemos en manejo integral. Y la otra parte es la preparación al familiar, porque cada etapa va a ser diferente. En algunos pacientes es antes, en otros es después, pero hay que anticiparnos a eso, y eso es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, si no hay la educación para eso, no hay el apoyo, no saben que cuentan con alguien a quien pueden acudir para poder sobrellevar esto, educarse, llevar sus medicamentos en regla, ver qué ajustes hay que hacer, identificar dolor en estos pacientes, porque a ciertas edades muchas de estas patologías producen dolor y el paciente no lo sabe manifestar o lo confundimos con otras cosas. Entonces, todas estas cosas involucran el manejo en conjunto, ¿no? Entonces, es algo bien completo. ¿Cómo puedo solicitar el apoyo de unos cuidados paliativos? Porque quizás, como usted lo ha dicho, mucho se desconocía sobre esto. De hecho, sí. Hoy en día hemos tenido muchos avances gracias a quienes fueron los pilares en el proceso de hacer que el paliativos en Panamá crezca, ¿no? Pero hoy podemos contar con paliativos casi que en todas las instituciones gubernamentales, es decir, Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, tienen unidades ejecutoras de cuidados paliativos. Por ejemplo, Caja de Seguro Social, que el número exacto son más o menos 21 unidades ejecutoras en todo el país, más las que suma el MINSA, más las de los patronatos. O sea que si en tu región tú identificas a alguien, porque incluso hay algo que es por demanda espontánea del paciente, yo como familiar sé que mi paciente pues, puede ser beneficiado de una atención paliativa en conjunto con sus médicos y con sus tratantes, se puede referir a este paciente a la unidad ejecutora que tenga más cercana. Tomar en cuenta también que paliativos a nivel privado ha ido mejorando bastante porque también se ofrece a raíz de la ley 68 y en el 2010 que se creó lo que fue la resolución 499, en donde ya se crea lo que son los programas nacionales de cuidados paliativos y bajo la ley 68 que te dice que es una obligación del sistema ofrecer y es un derecho de los pacientes recibir los cuidados paliativos, pues evidentemente se ha ido mejorando con el paso del tiempo el acceso a esto, aunque falta mucho aún por lograr, porque precisamente esto es lo que se busca, sensibilizar no solo a la población que no es médico, sino también a la población de salud, ¿sí? De que intentando acoplar los cuidados paliativos, identificando tú como especialista tempranamente qué paciente tuyo se va a beneficiar de esto, pues evidentemente vamos a poder captar a más pacientes. Doctora Santamaría, un placer haberla tenido esta mañana con nosotros, hablando sobre ese importante tema, haciendo esta orientación, y quizás que muchos desconocíamos que existían unos cuidados paliativos
que ayudarían muchos a los pacientes y también a los familiares de ellos.